¿Sabían que en Aragón tenemos dos parques que nos permiten contemplar los últimos millones de años de historia de nuestro planeta? Los geoparques surgieron a principios de la década de los 90 en Europa, siendo Francia, Alemania, Grecia y España los socios fundadores. Desde entonces su número ha ido en aumento, con un total de 161 geoparques repartidos en 44 países. Hace casi 3 décadas, en la localidad turolense de Aliaga, se fundó el primer parque geológico de España. Por él pasan cada año hasta 10.000 personas. Aquí podemos hacer un viaje en el tiempo y conocer cómo era la historia de la Tierra hace 200 millones de años. Estamos ahora mismo en el Parque Geológico de Aliaga. Es el primer espacio singular que se dedicó a la divulgación de la geología sobre el terreno con el nombre, con la denominación específica de Parque Geológico, el primero que se creó en España. Pues el parque tiene, en números redondos, 200 kilómetros cuadrados. Y en un entorno de 3-4 kilómetros alrededor de Aliaga existe una cantidad de elementos visibles en el paisaje que sirven como laboratorio de aprendizaje de la geología. Y hay estratos, como este que tenemos aquí, que todo él está formado por un amasijo de conchas de ostras. Si escarbáramos nunca pararían de salir ostras, porque hay a miles aquí dentro. Un ejemplar magnífico que además se le ven las dos valvas, está cerrada. Lo que no sé si tiene perla dentro, eso ya no se sabe. La historia recogida o registrada aquí a través de todos los sedimentos, en números redondos son 200 millones de años. Pues vamos a coger un poquito de altura y vamos a tener una de las panorámicas con uno de los elementos geológicos más singulares y más especiales del parque geológico. Bueno, el que más en realidad. Un ejemplo de un elemento geológico único en el mundo. Es el pliegue de la olla. Es como un medio donut, claro. Si fuera redonda podrían ser unos 500 metros de diámetro. Yo soy Julia Escorihuela, soy la guía y gerente de aquí del Parque Geológico. Y llevo trabajando ya pues muchos años, tal como del 2002, o sea que vamos a llevar pronto 2 décadas. En estos momentos estamos en el balcón del Parque Geológico, el mirador más excepcional, en el cual podemos ver desde 200 millones de años, del Triásico superior, a la actualidad. Aquí tenemos el Collado Alto, que tiene 1.452 metros, es lo que tenemos a la izquierda, lo mayor altitud que alcanza enfrente, y luego ya tenemos la superficie de erosión fundamental, que tenemos la Sierra de la Lastra con 1.462 metros. Esto es lo que más levantó Aliaga sobre el nivel del mar. Pues aquí unos buenos años de bonanza sería del 2004 al 2006, han pasado como unos 10.000, más o menos, unos 10.000 turistas van pasando. Aquí la procedencia, sobre todo, pues Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, País Vasco también en muchos, Cataluña, y luego ya Andalucía también va pasando, pero ya menos. Pues aquí estamos en La Porra. Si alguien ha mandado alguna vez a alguien a La Porra, desde luego bienvenido, puede ser aquí a Aliaga porque es un punto estratégico dentro del Parque Geológico. La altura de La Porra pues es de unos 52 metros aproximadamente. Aquí he tenido anécdotas de todo tipo. Los chinos son peculiares también cuando vienen a visitar, y los de Japón, también hay algún turista japonés, pues es muy interesante porque donde les llama la atención algo, se ponen largos, tendidos en medio de la carretera y cogen imágenes, captan imágenes sin ningún problema de que pasen coches o no, eso no les interesa. Pues soy una apasionada de mi trabajo me encanta porque es explicar geología y naturaleza, entonces es poner los pies en la tierra, ¿no? Con lo cual todo lo que estamos hablando o explicando en las visitas guiadas es concepto de apreciar y valorar lo que tenemos, lo que estamos pisando, porque los pies no se pueden desprender de la tierra. Últimamente tenemos muchas nubes, mucha internet, mucho en la nube, pero estamos olvidando que tenemos que tener los pies en la tierra. Bienvenidos a visitar el Parque Geológico, el centro de visitantes. ¿Sabéis que el Parque Geológico de Aliaga es único en el mundo? Eso sí que lo sabíais, ¿no? Por este pliegue, recordar el pliegue de la olla. ¿Qué os parece? ¿Os imaginabais Aliaga una llanura? Pues esto era Aliaga hace 130 millones de años. Había lagos, los dinosaurios, que no hemos puesto por aquí, pero también los había, y ríos con mucho caudal.
Y aquí vamos a ver ahora distintos fósiles que podemos ver a lo largo del recorrido, así como las arcillas, las margas. ¿Cuántos años tienen estos fósiles? Pues aquí estamos hablando de 80 millones de años, de 60, o sea, aquí todos son muchos millones de años, ¿vale? Oye, ¿qué os ha gustado más de lo que os han enseñado? A mí los fósiles, porque son muy antiguos. Que tenían muchísimos años, que no se pueden trasladar de sitios porque si no, no saben cuántos años tendrían y muchas más cosas. Los niños que viven aquí pues tienen que conocer su entorno, tienen también que conocer que viven en un parque geológico a nivel europeo muy importante y de esa manera también pues lo cuidarán mucho más. Lo respetarán y también pues cuando vengan turistas pues también sabrán el motivo de por qué viene tanto turista a ver el parque y también pues si alguna vez tienen que ayudar en alguna cosa pues también viene mucho mejor. ¡Aliaga mola! El Parque Geológico para Aliaga ha representado sobre todo reforzar la identidad, hacer conocer a la gente las maravillas geológicas que hay en Aliaga, formaciones únicas en el planeta y dar una oportunidad de darnos a conocer en el mundo. Y luego lo que ha hecho es traer mucho turismo de universidades, todo este turismo de estudiantes lo que hace es generar empleo en la hostelería. El futuro que le veo al parque es halagüeño. Tenemos que trabajar en que nos conozcan más colegios, institutos y sobre todo las universidades españolas, porque las universidades europeas ya nos conocen, incluso de Oman vienen. Y luego lo que es el pueblo, tenemos varios proyectos que van a asentar población y van a generar empleo. Entonces nosotros miramos al futuro con buen humor, pero con ganas de hacer las cosas bien.